Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Nuevamente hoy vamos a trabajar el periodo operatorio, el proceso de alfabetización y vamos a hacer una introducción a lo que es el periodo de latencia. A ver, vamos lo mismo de siempre. Nosotros abordamos la teoría por un lado psicoanalítica y la teoría piagetiana para ir dando cuenta del conocimiento y la construcción del conocimiento. Bien, o sea, ambos, el periodo operatorio y el momento de la latencia en la constitución subjetiva son en simultáneo, o sea, ambos suceden al mismo tiempo. Es decir, el niño mientras está dando el proceso de latencia, que ya vamos a ver de qué se trata, se está dando el proceso, o es esperable que sea un proceso operatorio. Digo, el pensamiento nunca va separado de la construcción de las emociones ni viceversa. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque uno lo tiene que tener en cuenta, a ver cómo se va dando ese desarrollo cognitivo, cómo se va dando ese desarrollo afectivo. ¿Bien? Bueno, más o menos como para ponerlos en contexto, la semana pasada trabajamos en los videos anteriores todo lo que era el proceso operatorio y la función semiótica. ¿Sí? Yo más o menos les hice acá un grafiquito como para que vean, digo, el periodo sensorio-motor, que es lo que fuimos desarrollando, el desarrollo de la función semiótica, fíjense en dónde comienza, el proceso preoperatorio y lo que vamos a ver como la función alfabética, que empieza a fines del proceso preoperatorio y continúa durante el proceso operatorio, durante el periodo operatorio. ¿Sí? ¿Por qué les hago esto? Para que ustedes puedan ir ubicando que estas funciones que vemos no tienen un tiempo tan estipulado, sino que tienen que ver con procesos cognitivos, es decir, en términos de Piaget, marcos asimilatorios que me permitan integrar esta nueva información. ¿Me siguen? Digo, es algo de lo que nosotros para algo vimos el año pasado la tarea piagetiana. No estamos haciendo ni más ni menos que Piaget, digo. Tenemos los conocimientos básicos y lo que vamos es complejizando con los marcos asimilatorios que ustedes van ganando y adquiriendo. Esa es la idea, por lo menos. ¿Qué nos distingue el periodo operatorio del periodo preoperatorio, que es el que desarrollamos la vez pasada? Que lo que aparece como concepto inaugural es la idea de concepto. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño empieza a construir categorías del orden de los más generales y consensuadas con lo social. Digo, vieron que nosotros vimos que el proceso sensorio-motor había un niño ultra ubicado en un proceso egocéntrico, digo, centralizado en su mirada, todo pasaba por lo que él hacía o dejaba de hacer. Cada vez que vamos progresando a nivel del desarrollo cognitivo, vamos a ver que el niño se va descentralizando, va a ir a un proceso que va a la descentralización de su mirada y empezando a percibir otras miradas, otras perspectivas, intentando incorporar conceptos que resultan ser arbitrarios. Digo, a ver, que nosotros a esto llamemos lapicera, tiene que ver con un concepto que es arbitrario. Nada dice lapicera de esto. ¿Me siguen? Digo, así como los niños empiezan a asociar que ese es una lógica más, digamos, no tan arbitraria, porque el animal suena de esa manera. Mu suena la vaca, entonces es la mu. Vieron que los niños dicen el tutú o el rum rum. ¿Por qué? Porque es el sonido que le asignan a ese objeto cuando hablamos de un periodo preoperatorio, donde las categorías aún son muy singulares. Digo, las imágenes mentales que tiene el niño aún son muy particulares, pero sí está en un proceso de representación, es decir, puede evocar un objeto, representación mental, la imagen mental de ese objeto, aunque ese objeto no esté presente. En el periodo preoperatorio esto se asienta muchísimo más y ya las imágenes mentales ya son del orden más generales. Es decir, ya puede anticipar una acción a través de una palabra. Digo, si uno le explica algo a un niño de primer grado, ese cuento, por ejemplo, el niño puede írselo representando e imaginándoselo sin la necesidad, tal vez, de ver tantas imágenes como es el caso de los niños de preescolar o de salita de 4 o salita de 3, que necesitan el apoyo permanente de la imagen para ir comprendiendo de qué se trata. ¿Me siguen? Los niños, a medida que van siendo más grandes, pueden empezar a desarrollar la imaginación. ¿Por qué? Porque disponen de esas imágenes mentales de consenso con los otros. Digo que si alguien dice casa, entienden a qué se refiere. ¿Sí? Y que puede ser una casa que sea distinta a la suya, con lo cual puede tener otras características.
o puede ser un perro distinto al propio. ¿Se entiende? Digo, como para que ustedes empiecen a pensar de que este niño va armando categorías que incluyen al otro. Incluyen al otro, estoy queriendo decir que de alguna manera son mucho más estables, permanecen en el tiempo configuradas. Fíjense que una de las categorías, una de las tareas que se usan en preescolar y en primer grado tiene que ver con el orden y la clasificación, las seriaciones, digo, el menor a mayor. Esta idea de agrupemos todos los que pertenecen al mismo campo semántico, digo, aunque no se dice en esos términos, ¿no? Pero agrupemos todo lo que representa a la playa, agrupemos. ¿Por qué? Porque lo que se está armando y lo que se pretende armar a nivel escolar es esta idea de categorías comunes, que a muchos niños les cuesta mucho descentralizarse, porque esto implica correrse de que yo lo armaría de esta manera y otro amigo lo armaría de la otra. Digo, la idea es poder armar todo junto, porque se trabaja un montón en las patologías más graves, como por ejemplo que armen seriaciones por colores, digo, ¿no? Porque es un modo de ir ordenando los conceptos, aunque sea por color, digo, aunque sea con una característica. Y es también ubicar desde qué lugar y desde qué características se va a armar la clasificación. Digo, acá docentes que están del otro lado probablemente tengan mucho más para aportar que yo. Bienvenidos sean los aportes. Pero digo, veamos la teoría y que hay mucha gente que no es docente también dentro de ustedes. Las categorías son aún concretas y se basan en características físicas de los objetos, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si bien las categorías son generales, digo, es en lo que observo del objeto como lo clasifico. Todos los objetos que ruedan son o autos o camiones o están dentro de esa misma lógica o esa categoría. ¿Sí? Si uno les dice a los chicos, trae los autos, va a traer distintos autos, pero están dentro de esa categoría. Luego las va a empezar a clasificar y a hacer cada vez más específicas, ¿sí? Y eso quiere decir también de que pueden armar categorías generales. Yo puedo decirle, tráeme todos los animales y va a ubicar todos los animales. En un principio tal vez ubique 3, 4 y los otros los deje en el lugar donde estaban, quiero decir, no las identifiquen como animales, porque los perros tal vez para él no son animales, o los gatos no son animales. Digo, ¿por qué? Porque en su lógica de clasificación es distinta. Digo, piensen esto como un proceso. No es que el niño de la noche a la mañana empiece a hacer categorías generales. No. Fíjense cómo les cuesta a veces el orden del mayor al menor. Digo, ¿no? Piensen que cómo empezamos. Empezamos mostrándole cuál es más alto y cuál es más bajito. ¿Sí? Ahora, nosotros que dijimos que no tenían la continuidad de la identidad, el más alto no podía ser el más bajito, no podía ser que este creció. Eran dos distintos, por ejemplo. Vieron que a veces el dibujito es un nene que va creciendo y se va ordenando. Esa seriación del mayor al menor es la que nos va a permitir, como basamento concreto, que después el niño pueda entender la lógica de los números, que es sumamente abstracta, que tiene que ver con una lógica matemática. Digo, esta que ustedes hablaban del ejercicio y la experiencia, digo, ¿por qué es importante este ejercicio de ordenar, de clasificar, de poner del más grande al más chico al más grande? Porque eso va a ser lo que me va a permitir, grados posteriores, ordenar cuál es más grande y cuál es más chico en los números y posteriormente entender el número negativo y el número positivo, por ejemplo, cuando llegamos a los grados de tercero de ciclo básico de primaria. Esto es todo un proceso, digo, parece que es en vano y no es en vano. El poder graficar las letras implica cierto dominio, cierta motricidad, que no se tiene cuando es más chico, porque eso también tiene que ver con un desarrollo neuromotor. O sea, a ver, contabilicemos y pensemos varias variables. Por un lado yo les decía, ¿por qué es tan importante el texto que vimos de Piaget de los 4 factores? Porque es fundamental la experiencia, la maduración, la acomodación y el equilibrio y la experiencia social, el intercambio con los otros. Fíjense que esos 4 factores determinan el paso del desarrollo de los diferentes periodos. Digo, piénsenlo en cualquier lógica y van a ver que si un niño no tiene la experimentación, ni el intercambio, ni la maduración, ni su propia acomodación singular, ningún proceso se complejiza. Por eso es tan fundamental ese texto de los 4 factores que yo les decía. Bien, volvamos. El pensamiento empieza a ser cada vez más abstracto. Esto quiere decir que el niño cada vez puede guiarse con representaciones
y cada vez puede hacerse más lógico. Esto quiere decir que puede combinar distintas operaciones. Esto es lo que se espera para arribar al periodo formal, es decir, el pensamiento abstracto y lógico no está en el inicio del periodo operatorio. El periodo operatorio va aproximadamente de los 5 años y medio, 6 años, hacia los 11 años. Y es 11, 12 años. Depende de la maduración de cada chico, pero pongámosle 11 años. Yo les decía que lo equiparen a la primaria. Bueno, si se fijan, van a ver que los conocimientos de sexto grado, más de una vez, son los mismos que se dan en primer grado, pero con un nivel de abstracción y de complejidad muy distintos. Así como en primer grado vemos que la luz del sol ilumina y cuando éste se esconde no se ve y se ven las sombras, luego, en lo que es sexto grado, vemos todo el proceso del sistema solar y cómo el sol, cómo la Tierra rota a través del sol. Y eso hace que a veces se vea el sol y otras veces se esconda. ¿Sí? Digo, fíjense que es el mismo conocimiento con grados diferentes de abstracción. Continuemos. Otra de las características centrales para pensar el periodo operatorio, chicos, es pensar que la inteligencia ya no deja de ser práctica y pasa a ser operativa. ¿Qué quiere decir que pasa a ser operativa? Pensemos, el nombre del periodo nos habla de operaciones. ¿Qué quiere decir? Son acciones que se pueden representar y pensar. Es decir, yo, por ejemplo, sé que para hacer una comida necesito realizar ciertas acciones y me las puedo representar en la mente si me las van contando. Y me puedo anticipar qué es lo que tengo que ir haciendo. Ese tipo de inteligencia que uno desarrolla, que es de tipo más concreta, porque tiene que realizar una acción en un tiempo concreto y real, tiene que ver con esta idea de una inteligencia más del orden de lo que se llama operativa. Van a ver que más de una vez en la educación se piensa en que hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Van a decir, bueno, este chico tiene mayor inteligencia, digamos, en lo que tiene que ver con la lectoescritura, con el desarrollo más abstracto, con el desarrollo verbal. Digo, ¿por qué se piensa esto? Y Piaget me parece que fue pionero en esta idea. Es pensar de que cada periodo nos da lugar al desarrollo de determinadas características. Que eso no se pierde y que más de una vez es necesaria más una que otra dependiendo el área de desarrollo de un sujeto. Los sujetos que suelen trabajar con materiales concretos, no con el diseño, digamos, abstracto, sino con la cuestión, digamos, de carpintería, albañilería, tienen una inteligencia muy operativa, saben procesar los pasos, representarse los pasos y analizarlos de modo de que fuera algo que funciona, me parecería mecánicamente, sin necesidad de repensarlo. Piensen desde una manera práctica, ¿no? Cuando uno empieza o comienza a hacer por primera vez una receta de algo, nos lleva muchísimo tiempo, revisamos muchas veces la receta porque no tenemos la inteligencia operativa, las operaciones y la combinación de esas operaciones representadas mentalmente para poder irlas realizando de una manera fluida. ¿No? O sea, a ver, piensen en cualquier cosa sencilla y por qué a los niños les lleva esta cuestión de pasos y a veces la necesidad de verlo en videos, nos pasa como adultos, la necesidad de verlo en lo concreto. Esto está relacionado con esto que yo les decía de la verificación empírica. La verificación empírica remite a la verificación a través de los sentidos. Vieron que en lo que es primaria se prioriza, y últimamente por suerte cada vez más, porque tal vez las generaciones pasadas era como más abstracta y por eso se piensa que hoy por hoy el aprendizaje no debe ser memorístico, sino que debe ser más comprensivo. Y me parece que es volver a Piaget, ¿no? Tiene otra lógica. La idea tiene que ver con la mayor realización práctica de las cosas. Vieron con las experiencias de laboratorio desde lo concreto y desde lo cotidiano, para que ese conocimiento, esos marcos asimilatorios que los niños poseen por la cotidianidad de interactuar con el mundo, pueda ser un conocimiento formal, ¿sí? Pueda generar un conocimiento más abstracto. Me parece que eso es bastante interesante y es prioritario poder potenciar ese conocimiento que los chicos tienen. Y eso me parece que es
piola para pensarlo también en nuestra práctica profesional. Digo, a ver, ¿cuál es el conocimiento que posee? ¿Desde qué lugar o qué tipo de inteligencia es la que tiene más desarrollada este niño? Y desde ahí voy a partir, que es lo que yo siempre les digo, no es de lo que me falta, es de lo que tengo, es con lo que cuento. ¿Con qué cuenta ese chico? ¿Con qué herramientas tiene ese chico? Y desde ahí vamos a partir para que ese chico salga adelante. Ese chico, ese adulto, ese joven. Digo, si ustedes trabajan en poblaciones a veces con recursos cognitivos muy precarios o en centros de discapacidad, van a ver que van a tener una persona grande o anciana que tal vez tenga un pensamiento muy operativo por dejadez, por falta de estimulación, a veces por problemas de salud que fueron empeorando, problemas emocionales que fueron acrecentando su desarrollo, o digamos un nivel de desarrollo cognitivo que no fue el esperado, ¿sí? Fíjense, digo, yo lo pensaba en su momento, mi abuela había vivido muchos años, mi abuela era muy muy grande, y sin embargo ella no tenía lectoescritura, pero sabía hacer una cuenta de modo perfecto en la práctica del dinero. Cuando le cambian los pesos, digamos, cuando hacen planes de convertibilidad y cambian la moneda, se le hacía muy difícil entender esa lógica, que tal vez para nosotros nos costaba, pero rápidamente la incorporábamos. Digo, tiene que ver con los marcos asimilatorios que cada uno tiene y la practicidad en la resolución de las situaciones. Volvamos, porque siempre nos vamos. Me voy yo, no se van ustedes, me voy yo. ¿Qué empieza a aparecer en este periodo? Digo, esta descentración tiene que ver con la necesidad del sujeto de compartir con otros, de socializar, de vincularse. Van a ver que este periodo está enlazado con el fin del complejo de Edipo. Digo, si uno lo pone en tiempos reales de desarrollo psíquico, estamos en el momento de salida del complejo de Edipo. ¿Qué pasaba con la salida del complejo de Edipo? Que estuve leyendo algunos trabajos. La salida del complejo de Edipo tiene que ver con la prohibición que me inaugura tener que salir del entramado familiar para el vínculo con los de afuera. Y usted me va a decir que no tenía vínculo antes, no se relacionaba con compañeritos, sí, pero lo más importante estaba en lo nuclear de la familia. Ahora lo más importante está en el vínculo con el afuera. Y el niño comienza a buscar la importancia de compartir con compañeritos. No me quiero ir, me quiero quedar en el cumpleaños, saludablemente, ¿no? Puede venir a la casa, puedo ir yo a casa. Digo, ¿qué pasa cuando aparecen las salidas de la escuela? Aparece todo esto por esta necesidad de compartir con otros. Ese conocimiento empieza a tener la necesidad de ser compartido, ese aprendizaje, esa experimentación. Y para ser compartido, ¿qué necesito? Un proceso de simbolización. Necesito símbolos, signos en sí mismo, que nos vinculen de igual a igual, que no sean los míos o los tuyos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las palabras significan lo mismo para vos y para mí, que las categorías mentales que tenemos construidas sean las mismas para vos y para mí. Si yo tengo un monstruo, vos entiendas parecido al monstruo a lo que entiendo yo. Probablemente tenga características distintas, pero los dos nos podemos entender. ¿Sí? Digo, bueno, algo del orden de que ya no sea el tutú, sino que sea juguemos a los autos. Y los dos entendamos que se pueden jugar con muchos autos distintos. ¿Sí? Y que esos son los tuyos y no son los míos y son distintos. Y no importa, siguen estando en la misma categoría. ¿Se entiende? Digo, ¿por qué la importancia de descentralizarme implica también poner en juego los signos y el lenguaje en sí mismo? Y un lenguaje compartido y socializado. Piaget no desestima de ninguna manera lo que él dice el lenguaje egocéntrico, que es el momento en el que el niño se habla. ¿Ve? Vieron que cuando los nenes son chiquititos, 3 añitos más que nada, 3, 2 añitos, empiezan a narrar lo que van a hacer. El nene caminó hasta allá, el nene va hasta... Y en tercera persona. Y algunos adultos lo hacen, pero pensemos es la manera, diría Vygotsky, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la doble interiorización? Que primero está en lo intersubjetivo y después está en lo intrasubjetivo. Bueno, es eso. Es el momento en el que el niño se está apropiando de ese lenguaje, lo está haciendo propio, para que después quede internalizado. Uno piensen, cuando uno está trabajando, por ejemplo, está pensando, si uno tuviera que transcribir todo lo que está pensando, lo está pensando en acciones y lo está pensando en representaciones. No la necesita hacer concretamente, la necesita tener en la mente para saber qué es lo que tiene que ir haciendo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Con lo cual lo que se afianza en este momento es la función semiótica, es lo que estuvimos viendo como la función simbólica. Es lo mismo decir semiótico que simbólico. Tiene que ver con la construcción de símbolos mentales, de signos mentales. ¿Sí? Estas representaciones que no necesito lo concreto del objeto, sino me lo puedo representar mentalmente. Podemos hablar, hoy por hoy nosotros estamos interactuando
sin la necesidad de tener las palabras concretas, ¿sí? Pero fíjense como a veces, y más de una vez en adultos mayores, cuando le hablamos en un lenguaje que no comprenden, necesitan lo concreto de algunas palabras. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, bajé un poco de línea, bajé un poco de la explicación, bajarla a lo concreto? Es esto, es la idea de poder transmitirlo en un lenguaje común. Desde esta idea es un razonamiento que yo les decía, es inductivo. ¿Qué es un razonamiento inductivo? Es esta idea de poder pasar de la cantidad de particularidades a construir una categoría general. ¿Qué nos habilita este pasaje de un proceso, de un periodo sensorio-motor a un periodo operatorio? No solo nos habilita, yo les decía, no solo nos habilita el aprendizaje en sí mismo y el vínculo y el intercambio, sino también el cuerpo acompaña. Acompaña el cuerpo en su dominio. Digo, ustedes tenían una consigna en el trabajo que era ¿por qué hay un mayor dominio del cuerpo en el periodo anal? ¿Se acuerdan? Eso estaría en consonancia con el preoperatorio, como para que lo ubiquen. Porque hay un mayor dominio hasta incluso neuromotor del cuerpo. ¿Sí? Mayor motricidad fina, mayor precisión para caminar. Los chicos, fíjense que empiezan a poder saltar, que cuando son muy chiquititos no saltan, solo caminan y a veces se tropiezan con algo, se enredan mismo con sus propios pies, porque aún no tienen un dominio tan coordinado de su cuerpo. O quieren hacer una acción y quedan en el medio del aire, porque la acción no se coordina con lo que el cuerpo puede, o el cuerpo domina. Y en este lugar emocional también es ese corrimiento de lo egocéntrico a un proceso más descentralizado y a la búsqueda de pautas compartidas moralmente. ¿Qué quiere decir esto? Es la búsqueda de acuerdos sociales con el otro. Entonces los niños empiezan a poder jugar en grupo a partir de reglas y de cumplir con esas reglas y acordarlas esas reglas. A ver, ¿qué reglas vamos a cumplir? ¿De qué manera? ¿Cómo se va a ir dando? ¿Bien? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Yo les decía, pasamos de un razonamiento, pensemos en el tipo de razonamiento de estos niños, de un razonamiento inductivo a un razonamiento que va a ser lógico en el proceso del periodo formal. El razonamiento inductivo tiene como característica que hay cierta relación y reciprocidad entre las operaciones. ¿Esto complejo qué quiere decir? Que entre las representaciones mentales, las acciones, hay cierto vínculo y relación. Y se va dando lugar a un concepto que va a ser la vedette, digamos, del periodo operatorio, que es la reversibilidad. ¿Qué es la reversibilidad? Es que una acción puede ser una acción contraria y seguir manteniendo el objeto en sí mismo. Por ejemplo, ¿vieron que hay una experiencia donde se le da a los nenes? No tengo acá plastilina, si no se las mostraba. Se hace una bolita de plastilina, se le muestra a los nenes. Esa misma bolita, sin agregarle absolutamente nada, uno se las alarga y les pregunta si creció o no creció. ¿Qué les van a decir los nenes de 5 o 6 años? Le van a decir que esa es más larga que la bolita. Pero un nene de 7 les va a decir que no, si no le agregaste nada. Vamos con la misma experiencia y ahora les explico el porqué. Vieron que en casa siempre tenemos vasos que se van rompiendo y tenemos un vaso de cada tipo. Tenemos el vaso bajito y gordito y tenemos el vaso alto y flaquito. Llenamos un poquito, la mitad del vaso bajito y gordito. Y le mostramos al nene. Lo pasamos al vaso alto. El nene de 6 nos va a decir que prefiere el vaso alto porque tiene más. Y el otro le va a decir que no, que prefiere, el nene de 7 le va a decir, es lo mismo, dame cualquiera de los dos vasos. O me gusta más ese porque tiene color, el color que me gusta, o el equipo que me gusta. ¿Sí? Bien, ¿qué pasó? En los nenes se van construyendo las variables. Vieron que yo les decía, la variable de espacio y tiempo no se construye desde un inicio. El espacio, piénsenlo, en un principio tiene que ver con lo que puedo ver, con lo que puedo manipular. El tiempo tiene que ver con mis tiempos. Después el sujeto va descentralizándose y va construyendo la lógica del tiempo. ¿Vieron cuando uno les dice, espera un ratito? Y ellos te dicen, ¿cuánto es un ratito? Entonces uno a veces se los explica con el reloj. Bueno, ¿qué pasa en un chico de 5? No tiene construida las dos variables. Digo, la variable de largo y ancho, por ejemplo. El volumen está concentrado solo en la idea de lo largo. Hay una sola variable a tener en cuenta, ¿sí?
Y eso tiene que ver con que aún no está construida la categoría de reversibilidad. Un camino para un nene no es lo mismo el camino de ida que el camino de vuelta, sino que es la ruta de ida es una y la ruta de vuelta es otra. ¿Sí? Entonces, las acciones que implican reversibilidad, ir para adelante, ir para atrás, para un niño chiquito son dos acciones distintas. ¿Sí? Subir y bajar un cierre, por ejemplo, son dos acciones distintas. ¿Sí? El nene que va por el camino de ida no es el mismo que tiene que ir por el camino de vuelta. Si uno le dice, bueno, lleva el autito hasta allá, ahora volvé, ahora haz el camino de vuelta. Son dos caminos distintos, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque no hay una lógica del ida y vuelta de la reciprocidad que la misma acción te lleva al punto de partida. Si vos le decís, está en el mismo punto de partida, te va a decir que no, porque volvió. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? La reversibilidad tiene que ver con esta cuestión que tiene que ver con que los marcos asimilatorios empiezan a ser acciones combinadas. Sumar un contenido y restar un contenido es volver a lo mismo. Por ejemplo, uno lo entendería. Si yo les digo, bueno, sumen 2 más 2 y ahora restenle 2, me van a decir, ya mira, pero estamos en el mismo punto de partida. Llegamos al mismo lugar. Un nene te va a decir que son dos operaciones distintas. ¿Entienden? Ese es el concepto de reversibilidad. Aunque a uno no le parezca tonto o no lo tenga en cuenta, nos da cierta flexibilidad mental en pensar acciones y retroacciones, causas y consecuencias. Toda esa plasticidad que uno tiene para adaptarse a circunstancias, por ejemplo, o para recordar, para retomar, tiene que ver con cierta plasticidad en el pensamiento, con cierta flexibilidad en el pensamiento que nos la aportan los conceptos de reversibilidad y que nos permiten pensar en operaciones más complejas y razonamientos mucho más complejos. ¿Sí? Es pensar que, por ejemplo, la abuela fue bebé y que es la misma. Digo, por ejemplo, ¿no? A los chicos les cuesta pensar que los adultos fuimos chiquitos. ¿Por qué les cuesta pensar? Porque tienen un pensamiento estructurado en cierta lógica. ¿Sí? ¿Vieron que a veces se dan esas disquisiciones de que, ¿por qué pensás de esa manera? Bueno, porque lo están pensando desde la lógica de un niño. Ese muñeco no es el mismo que el otro porque este está viejo. Digo, pero fue el mismo, es el mismo. Bueno, esas cuestiones de que uno como adulto las ve y que tienen cierta flexibilidad para pensarlas, no la puede pensar un niño. Con un niño son acciones más concretas. Pensemos que todavía necesitan la apoyatura, yo les decía, en lo concreto. ¿Qué es la apoyatura en lo concreto? Por ejemplo, jugar al supermercado para entender que la plata va intercambiándose por objetos. ¿Sí? Pero si yo le devuelvo el objeto, me tiene que devolver la plata. Es la misma acción. Volví a tener el mismo dinero. Pero el niño aún es difícil de entenderlo. ¿Sí? Esta es algo que se debe lograr hacia mediados del proceso del periodo operatorio. Por eso yo les decía 7 o 8 años, no a los 5 o 6. ¿Es importantísimo? Sí, es muy importante lograr el concepto de reversibilidad en el proceso operatorio, porque es el que nos va a dar lo que yo les decía, flexibilidad, plasticidad y la posibilidad de hacer lo que se llama acciones recíprocas, causas y consecuencias, y que estas causas producen esas consecuencias y viceversa, esas consecuencias van a dar lugar a esas causas. Entonces esta flexibilidad para poder pensar que mi acción genera una reacción, que yo la puedo pensar y que tengo que volver para atrás, por ejemplo, tiene que ver con que tengo cierta plasticidad en el pensamiento. Tal vez un adulto que aún está en un periodo concreto no tenga esta plasticidad en el pensamiento, le cueste hacer esta lógica de que lo que hago tiene una reacción y que esa reacción puedo evitarla con esta acción, digamos, en esta lógica. ¿Me siguen? Es complejo de explicarlo porque es un concepto muy abstracto. Me quiero ir olvidando de nada porque son muchas categorías, muchas cuestiones, digamos. Esto me va a permitir armar las categorías generales y que el objeto no pierda, yo que les decía, que el objeto no tenía identidad en el periodo preoperatorio, que el objeto no pierda la identidad por las cuestiones que se modifican. Digo, no se le agregó más masa a esa bolita que se hizo larga, que se hizo choricito, sino que es el mismo, lo que cambiaron es su forma, pero el contenido sigue siendo el mismo.
¿sí? Vieron que a veces uno les hace, no sé, la empanada tiene que tener otra forma y si tiene otra forma es distinta y sin embargo uno le dice, es lo mismo, es el mismo contenido, es lo mismo. Lo mismo que tenés vos lo tengo yo en distintos vasos, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión, ellos no lo pueden entender desde esa lógica. ¿Para qué? Para llegar a lo ¿para qué nos prepara todo este periodo operatorio? Para llegar a lo que es el pensamiento lógico. Piensen en Piaget cuál era su pregunta de origen. Era cómo un sujeto se vuelve, cómo un niño se vuelve un científico. Y él va descubriendo que en el niño hay un científico en potencia. ¿Por qué dice? Porque tiene todas las posibilidades y hace todo el desarrollo de todos los mecanismos que inicia un científico al realizar su investigación. Es fantástico lo que él va desarrollando y lo que uno puede observar cuando ve a los niños. De hoy por hoy, si uno mira un toque las redes sociales, bueno, será que me gusta mucho aprender actividades, las usaba en el consultorio, y veo un montón de experiencias para trabajar con chicos a través de los sentidos que son muy piolas para que descubran el funcionamiento de la luz, el funcionamiento de las sombras, digamos las reacciones químicas que se producen con algunas cosas, el desarrollo de su motricidad cuando se ven las actividades para educación física. Digo, me parece que hay muchas actividades, incluso para sensoriomotores, para preoperatorios, que son muy interesantes para ver cómo los chicos descubren nada más ni nada menos que lo que tiene que ver con conocimientos que son científicos. Incluso a veces si uno ve, hay algunos canales de chicos, incluso ahora está toda esta cuestión de la educación a distancia y lo están pasando en algunos canales. Me parece que está muy bueno esta idea de verlos como pequeños científicos en el lugar de la exploración, porque es un lugar de llamar la curiosidad de este niño por querer aprender, y desde otro lugar, no tal vez desde el libro que resulta como muy complejo y muy abstracto y tal vez sin pensar en qué sentido tiene eso que estoy aprendiendo, para qué lo estoy aprendiendo. Digo, los adolescentes dicen, ¿esto para qué me sirve? La realidad es que es pensarlo en el contexto del sujeto, cuál puede ser su utilidad, para qué puede servirle, para qué le va a funcionar. Y eso es mi idea también cuando trato de preparar una clase. Digo, ustedes como fonoaudiólogos, ¿para qué les puede servir? Me parece que la idea es poderles servir para entender cuál es el formato de conocimiento de ese chico y desde ahí cómo van a plantearse que ese chico aprenda a escuchar, aprenda a hablar, se maneje en la escuela. Digo, me parece que pueden tener otras orientaciones y entender el lenguaje también de la escuela que está manejando, si es el adecuado y es el correcto para ese chico, o no, o para ese sujeto, o no. En cuanto al pensamiento lógico, si bien lo vamos a ver en el periodo formal, cuando ahora arranquemos con adolescencia, porque estamos finalizando estos dos módulos que son muy muy extensos, vamos a ver que hay una anticipación de las acciones a través de las representaciones, hay un criterio moral para la para la toma de decisiones, hay procesos deductivos, ya no inductivos. ¿Qué quiere decir que no es un razonamiento inductivo? Inductivo va de una acumulación. Inductivo es propio del operatorio, el razonamiento inductivo va de una acumulación de hechos que se repiten. Digo, a ver, si siempre que hay nube llueve, otro día hay nube si llueve, otro día hay nube si llueve, siempre que hay nube llueve. Ese es un razonamiento inductivo. Lo habrán visto tal vez algunos si cursó pensamiento científico, algunos si cursó filosofía. Eso es un pensamiento inductivo. Va de lo particular, de muchas situaciones particulares que se reiteran, a la construcción de una categoría general. El razonamiento deductivo es el razonamiento de Descartes, los pueden llegar a leer, o el racionalismo, que lo vimos nosotros, tiene que ver con la construcción de hipótesis o de teorías, con la construcción de hipótesis. Esas hipótesis se van a verificar y se van a comprobar a través de ciertos métodos y van a dar lugar a la verificación o no de una teoría y a la construcción de una teoría. Se verifica esa hipótesis, si esa hipótesis es válida, es correcta, lo que se construye es una teoría. Ese tipo de razonamiento que va de una teoría general, de un planteo general, al análisis particular y nuevamente a poder producir un nuevo conocimiento, es un razonamiento que
aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, lo pueden tener un adolescente. Por eso es que un adolescente puede ser un trabajo de investigación. Por eso es que un adolescente puede hacer un análisis de una película. Digo, cuando uno hace un análisis de algo, tiene cierta hipótesis, tiene cierto precepto. ¿Se acuerdan cuando ustedes hicieron el trabajo el año pasado? Digo, bueno, a ver, ¿cuál es la hipótesis que orienta su trabajo? Mi hipótesis es que las emociones son sociales. Ustedes decían, bien, y voy a comprobarlo con este trabajo. ¿Cómo lo van a comprobar? Mirando la película y demostrándolo con ciertas escenas. Ustedes hicieron un pensamiento deductivo. Ustedes hicieron una deducción previa a partir de los conocimientos previos que tenían. Los comprobaron o no y llegaron a cierta conclusión. Bien, ese razonamiento que ustedes pudieron hacer es propio de un periodo formal, del periodo que sigue a este periodo operatorio. Hasta acá con los periodos, y vamos a ver periodo formal, tranqui, con mucho más análisis, en la próxima clase o la otra. Lo estoy decidiendo a ver cómo lo vamos a organizar.